Noches, hoy vamos a tener otra reflexión espiritual. El tema va a ser la resurrección, pero antes quiero mencionar, un amigo me estuvo comentando que la vez pasada cuando hablamos del el video último que hicimos el viernes de Consumado es, hablamos acerca de la salvación, que para llegar a Jesucristo o ser salvos no necesitamos solamente portarnos bien, ser buen padre, ser buen hijo, ser buen esposo, ser buen trabajador, pagar nuestros impuestos. Era pedir la salvación primero. Ahora, en la Biblia sabemos que habla que por sus frutos los conoceréis. El tener una buena relación con Dios y conectarnos con Dios nos va a hacer buena persona, buen papá, buen hijo, buen esposo. Vamos a cumplir con todas las cosas de nuestro trabajo. Es como una consecuencia de eso. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa esta noche, nosotros sé que ayer muchos de nosotros vimos servicios, dependiendo de la denominación, acerca de la resurrección de Jesucristo. Fue una celebración especial para los cristianos porque Jesucristo resucitó. Y vemos que mucha gente cree eso es un día especial. Pero vamos a detenernos a hablar específicamente cuál es el propósito de eso. Ahora, quiero comenzar textualmente en el libro de Juan, en el capítulo 20, el 20 del versículo primero hasta el 18. Voy a leer para ustedes y dice, habla de la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparente. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que es necesario que resucitase de los muertos y volviera a los discípulos suyos. Te viene una parte importante de esta parte de la Biblia, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó a mirar para dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no le han dado, pues, y no le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era hortelano, que viene siendo el que cuida la huerta, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Ahora, lo que más me llama la atención es que María Magdalena era una persona pecadora, tenía muchos problemas. Se cuenta que Jesús le había sacado 7 demonios, tenía muchos pecados, pero ella aprendió a estar con Jesús y tuvo una relación con Jesús muy bonita. Y Dios le dio el privilegio de ser la primer ser humano de tener ese encuentro de Jesús resucitado y ver su gloria. Porque ella, a pesar de eso, ella creyó y que se había cumplido la escritura. O sea que vemos que no fueron los discípulos, fue una mujer que se llamaba María Magdalena que tuvo ese privilegio ver a Jesús resucitado. Pero ve que también dice en ese versículo, dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, ya no hablaba del Dios de él como Jesús, sino el Dios de María Magdalena y de él. O sea, hay algo que cambió en ese momento de la resurrección que vamos a ver ahora en 4 puntos. Los 4 puntos que hablamos de la resurrección es, somos justificados ante Dios. Ese es el primer punto que quiero mencionar hoy, que está en Efesios 2, del 1 al 4. Efesios 2, del 1 al 4, y dice, ¿por qué somos justificados? Dice, salvos por gracia.
y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos la naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que esa resurrección significa que ya somos justificados, que a pesar de nuestros delitos, de nuestros problemas, y ya la ira de Dios venció en la muerte que había pasado 3 días antes, y después con la resurrección se dio esa justificación completa, porque nosotros éramos merecedores de la vida eterna, de la muerte eterna, y con Él vamos a tener la vida eterna. Entonces somos justificados ante Dios. Ahora, el segundo punto que quiero mencionar es venció la muerte, que está en Romanos 6:23, y vamos a mirarlo también rápidamente, que creo que lo he leído en anteriores oportunidades, que dice, porque la paga del pecado es muerte, que pasó con Jesucristo, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Jesús venció la muerte para darnos salvación. O sea, no solamente murieron los pecados, sino que Él resucitó. Y eso fue que venció la muerte, porque no, que es la esperanza que tenemos en Él. Ahora, el tercer punto es que resucitamos igual que Él. Ahora vamos a buscar en Primera de Corintios 15:20, que ahí está, dice Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adán con el pecado nos dio la muerte como una consecuencia del pecado. Pero también por otro hombre perfecto como Adán nos dio la resurrección y nos dio esa redención del pecado en Cristo Jesús, como le está diciendo Corintios. Ahora, el punto 4 es una esperanza viva, que está en 1 de Pedro 1, del 3 al 4. Vamos a mirar lo que dice aquí. Este versículo es muy bonito. Dice, una esperanza viva, dice 1 de Pedro 1, 3, 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces viene esa esperanza de nosotros, que no solamente creemos en Él, que Él murió por nuestros pecados, que no creemos solamente que Él que está con nosotros, sino que vamos a tener una esperanza de estar juntamente con Él, de estar juntamente con Él. Nos crea esa esperanza, y es por eso, y es nuestra esperanza, y esa esperanza es en donde está basada nuestra fe, en esa comunión con Él a través de su redención. Ahora, ¿qué les quiero decir yo como conclusión? No sigue luchando con el temor a la muerte. Ustedes pueden estar tranquilos sabiendo que el plan de Dios va mucho más allá de su último suspiro. Para Dios, el último suspiro suyo quizás es el comienzo de lo mejor para nosotros, y es nuestra vida. Ahora, nosotros pensamos en este momento de incertidumbre todavía por esto que está pasando, que tenemos miedo a la muerte. Pero yo no tengo la muerte. No tenga miedo a la muerte usted, porque si usted entrega su vida a Jesucristo, Él va a estar con usted, tanto en esto que le queda por vivir, como en la vida eterna, porque eso fue la función de esa resurrección. Ahora, no quiero dejarme también con un versículo para concluir, que está en Filipenses. Está en Filipenses 1:21, y dice lo siguiente, como eso lo dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivimos por Cristo, vivamos por Cristo, con Él agarrados de la mano. Y sabemos también que si nosotros nos morimos,
va a ser ganancia porque además vamos a pasar a la presencia con Él. No tengamos miedo a la muerte, porque Jesucristo pagó en la cruz de Calvario por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. Solamente creamos en Él, en un acto de obediencia a Él. Creamos en Él para estar conjuntamente con Él. Que Dios los bendiga.